Hola, buen día a todos. Aquí con un video más de William Audio. El motivo de este video es porque surgieron algunas dudas respecto a las fuentes de energía, como de este tipo, para alimentar este tipo de amplificadores. ¿eh? Aquí me comenta un usuario Bauersaurio Red Rex. Así que muy interesante la pregunta. Él me dice, amigo, disculpa mi ignorancia. Ahora sí que el que más pregunta, pues menos ignorancia, ¿no? Ahora sí que nadie nace sabiendo. Dice, amigo, disculpa mi ignorancia, pero no me serviría un eliminador de 12 voltios para ese amplificador, o sea, en este caso para este amplificador. La respuesta es sí, pero tienes que ver los datos del fabricante. Por ejemplo, este es de 12 voltios como mínimo a 38 voltios máximo a 10 amperios. ¿Sí? Tienen que ver, es importante el amperaje. Si vas a ocupar tú un eliminador de estos, a ver si enfoca. No, creo que tampoco no enfoco. Este es de 12 voltios a 800 miliamperios, o sea que ni siquiera ni a un amper llega, a 15 watts de potencia. Ok, me voy a explicar para que más o menos me entiendan. El voltaje y el amperaje, ahora sí que el voltaje es el que me va a ayudar para que me saque la potencia en watts a máximo volumen. Y el amperaje me va a ayudar a que sostenga ese voltaje para que cuando yo le suba el volumen no tenga una caída de voltaje. ¿Ok? Espero que esa parte haya entendido. Ahora, por ejemplo, yo en mi caso, yo conseguí este, esta fuente de alimentación. En este caso, este es de 30 voltios a 13.3 amperios, ¿sí? A 400 watts de potencia, ¿sí? Este tiene más wattaje que este y tiene mayor amperaje, pero tiene menos voltaje que este. Bueno, de lo que exige este amplificador. Me explico. Aumenté 3.3 amperios más para que cuando yo le exija el volumen a mi amplificador no tenga esa caída de voltaje y ese amperaje me ayude a sostener. Si yo le exijo más volumen a mi amplificador de audio, a lo mejor va a agarrar ciertos electrones para aumentar ese wattaje del amperaje. ¿Sí? Entonces, me vuelvo a explicar. Amperaje me va a ayudar a sostener a que no tenga caída de voltaje. En este caso viene siendo como que mi torque, ¿no? Y el voltaje es lo que me va a ayudar la potencia en wattaje en cuestión de audio. Ahora, no vayan a cometer el error de decir, bueno, si yo tengo, supongamos, este eliminador de 12 voltios a 20 amperios, no. ¿Por qué? Porque a lo mejor esos 20 amperios a máximo voltaje me va a ayudar a que no caigan esos 12 voltios. Pero en cuanto yo baje el volumen a mi amplificador, le va a llegar una carga excesiva de electrones. Ahora sí que un montón de electrones aquí a la tarjeta y se va a dañar, se va a quemar. Lo mismo sucede con el voltaje. Dirán, bueno, aumento mi voltaje, no sé, de 38 a 45 voltios, pero tengo un amperaje de 7 voltios, digo, de 7 amperios, a máximo volumen, a lo mejor no le va a pasar nada, pero cuando yo le bajo el volumen, igual le va a caer una carga excesiva de voltaje y también se va a dañar la tarjeta, ¿sí? Entonces, mm, todo debe de ir equilibrado, ¿ok? Ni mucho amperaje, ni mucho voltaje, ¿sí? Y lo mismo, ni poco voltaje, ni poco amperaje, ¿por qué? Porque cuando yo le exija volumen, ahora sí que a bajo voltaje o a bajo amperaje,
el amplificador va a empezar a exigir esa energía y también se va a dañar. Entonces debe de ir equilibrado. Ok, voy a hacer unos ejemplos con esta fuente de poder regulable. En este caso es una fuente de máximo 120 volts a corriente continua. Obviamente no lo voy a ocupar a 120 volts para esta tarjeta. A lo mejor a 40 volts como máximo. Pero me maneja 3 amperios. ¿Sí? Independientemente el voltaje que yo regule aquí, máximo va a tener 3 amperios. ¿Sí? Entonces voy a hacer ejemplos para que más o menos quede más o menos entendido. Otra pregunta. Me comenta Casa Villahermosa, un usuario, ¿no? Con ese alias. Me dice, ¿qué diferencia hay del TDA 7498E al que maneja este? El que él tiene, bueno, el que me comenta el TDA 7498E, si une los dos canales te va a dar un máximo de 220 watts, ¿sí? A 3 ohmios. Este utiliza un amplificador que es el TPA 3251D2, ¿sí? Juntando todos mis canales me marca 350 watts a 2 ohmios. Esto es más potencia en watts, en volumen, que del que él me comenta. De todos modos, aquí voy a dejar las especificaciones tanto como de uno como de otro. ¿Ok? Entonces, sigamos con el video y voy a hacer ejemplos con esta fuente de poder regulable. Espero con esta explicación haya quedado entendido. Bueno, aquí ya tengo conectado el amplificador de audio con esta fuente regulable a máximo 3.2 amperios, que es a lo que llega esta fuente. Ahorita voy a simular como si tuviera conectado esta fuente. 12 voltios, 800 miliamperios, 15 watts. O sea que ni siquiera 1 amper llega. Y voy a estar manejando una frecuencia de 25 Hz. Entonces vamos a encender la fuente. Ahí está. Ahí está. Y vamos a darle play. Por ejemplo, ahí no se escucha nada. Nada. Aunque le suba el volumen, nada. Entonces vamos a subir el voltaje. Ahí ya empiezan a trabajar las bocinas. Ahí están trabajando. Entonces, fíjense en estos 3 valores. Ahí le voy subiendo. Ahí empieza a cortar. Entonces vamos a bajarle el volumen tantito. Y vamos a subir el voltaje. Hasta se escucha más fuerte conforme voy subiendo el voltaje. Lo voy a dejar en 35 voltios. Y ahorita que se estabilice, ahorita van a ver cómo tiene una caída de voltaje. Porque el amperaje ya no alcanza a sostener el voltaje que yo le indiqué. Ahí está a 38 voltios, que es lo máximo que me pide el amplificador. Ahí. 38 voltios. Ahora, ¿qué pasa si le bajo el volumen? Se quita esa distorsión y se estabiliza el voltaje. Ahí, le bajo el volumen. ¿Se fijan? Conforme voy bajando el volumen, va bajando mi amperaje, pero tengo estabilizado mi voltaje. Pero se le subo el volumen, empiezo a exigir. Ahí ya se escucha una distorsión y baja, y ya tengo una caída de voltaje. Se le subo más, empieza a cortar. Entonces le bajo el volumen, le voy bajando el volumen.
escucha la distorsión y se estabiliza. Entonces espero que de esta forma se haya entendido mejor respecto a las fuentes de alimentación para este tipo de amplificadores. Bueno, espero que haya quedado mejor entendido así. Así que recuerden que como tengo aquí máximo 3.2 amperios como máximo, y yo le empiezo a subir el volumen, como empieza a exigir amperaje. Una vez que llega mi amperaje máximo 3.2 y ya no tengo más amperaje para sostener esos 38 voltios, empiezo a tener una caída de voltaje. Y conforme le bajo el volumen, ahí se estabiliza el voltaje y el amperaje disminuye. Subo volumen, llego a mi máximo amperaje, pero baja mi voltaje. A ver si se alcanza a escuchar la distorsión cuando le bajo el volumen y se estabiliza mi voltaje. Ahí ya se escucha bien sin distorsión. Ahí está. Entonces espero que de esta forma haya quedado clara la explicación de cómo usar las fuentes de poder de energía. Y huelen a quemado estas dos. Esa no, esa aguanta un montón, de la Sony. Déjale abajo el volumen y vean el ejemplo. Ok, otra cosa que acabo de notar de este módulo es de que esta bocina la tengo en los canales estéreo, tanto como esta y esta la tengo en el canal de subwoofer. Resulta que, bueno, este es el canal de subwoofer. Resulta que este canal tiene menos potencia de wattaje que estos dos. Entonces vamos a darle play. Igual con los mismos 25 hercios para que vean. Este es canal izquierdo y subwoofer. Y este es el derecho. Le subo más potencia para que se note. Quería documentarlo para dejarlo en video. Entonces, en conclusión, tendría que conseguir otra bocina de estas, de la Sony, para ponerla en lugar de esta. Y estas dos dejarlas en serie para dejarlo como subwoofer. Y pues ese sería ahora sí que hasta aquí mi reporte. Bueno, llegamos ya al final de este video. Espero que hayan entendido respecto a las fuentes de poder. Si les gustó este video, compártanlo, suscríbanse. Si les gustó, denle like, o si no, dislike. Y dejen sus comentarios. Nos estamos viendo hasta el próximo video. Saludos, chau chau.